Bienvenidos a la vida en Rosetta. Si fuese yo un extraterrestre y de repente aterrizase en España, por ejemplo, ¿qué me llamaría la atención poderosamente? Para empezar, ¿cómo puede un pueblo, un país, una comunidad, un grupo de personas aceptar que su dirigente, su presidente, su director, su CEO, el que les manda, vamos, pues ande inmerso en situaciones judiciales y no pasa nada. Es como si uno fuese en un barco y el capitán pues no tuviese título de capitán, no hubiera navegado en su vida, vamos, que como mucho una barquita de estas hinchables en la piscina de su casa. Pero ni siquiera un bote de remos, ni siquiera una barca de pesca y mucho menos un transatlántico o un portaaviones. ¿De verdad os haríais a la mar, esa gente se haría a la mar con alguien así? Pues simplemente porque, fíjate, es muy guapo, porque presume de muchas cosas y demás. Bueno, me llamaría muchísimo la atención. Me llamaría muchísimo la atención también porque en este caso, pues bueno, os he dicho lo que no me cuadraría, me sobraría, por ejemplo, ese exceso de victimismo y ese exceso de credulidismo. Pero ¿cómo puede ser la gente tan crédula? A ver, no todo el mundo tiene ahora menos de 40 años, es decir, para ser víctima de las LOCSES diversas, de las diversas leyes de deseducación o ineducación o atontamiento que han ido haciendo los diversos gobiernos en España en los últimos, pues vamos a decir, 35 o 40 años, más o menos. Bien, no me cuadra, porque la gente que tiene más de 40, 45 años, caramba, en mi época se estudiaba de otra manera, nos hacían pensar, existía la filosofía. Todavía tenemos aquí neuronas que piensan. Me faltaría, por ejemplo, me llamaría también la atención el que falta valentía, el que falta indignación. Solo las personas con muy baja autoestima no se indignan. Pero eso sí, luego se van a un rincón, se ponen con su chupipandi a criticar, criticar, criticar. Pero eso no soluciona nada. Me llamaría poderosamente la atención. Me llamaría poderosamente la atención la facilidad con la que miembros de ese partido al que pertenece ese capitán, que otrora era amigo de ese que ahora está en la cárcel, Ogaño está en la cárcel, y que hasta 19 días era el secretario de organización de ese partido, fíjense ustedes, y vanagloriado, oh, pongo la mano en el fuego por él, oh, es una persona maravillosa, oh, es el artífice de mi destino, etc. Pues ahora, Pío Pío, no, yo no he sido, uy, yo no le conozco, la de las manos quemadas, las que yo pondría la mano en el fuego por todo el mundo, bueno, en este caso, pues santo, pues la tiene churruca, churruca, churruca. Ahora no le conoces, es una persona, igual como no ha dicho una persona humana, como dijo la ínclita Belén Esteban, la princesa del pueblo. Pero Belén Esteban tenía su gracia en su época y se le perdona porque no había ido a la universidad y era auténtica. Pero está licenciada en medicina, que no médico, porque nunca se ha colegiado, no ha hecho el MIR, con lo cual no es médico, es licenciada en medicina. Pero bueno, por eso tiene poca idea de cómo arreglarse la mano y entonces dice persona humana, persona, dijo. Bien. Ay, me llamaría todo eso poderosamente la atención y mucho más. Bienvenidos a la vida en Rosetta. Ya sabéis que aquí enseño a ponerse la corona y no quitársela ni para dormir. Rendirse no es una opción, hay que rendirse antes de que pasen los milagros, ¿verdad? Llama poderosísimamente la atención las tragaderas de este país llamado España. Todavía no hay intención de voto de 6 millones, según dicen las encuestas, de gente apesebrada, atontada, estupidizada, sectarizada. ¿De verdad? ¿En serio? Yo, como os decía al principio, si fuera un extraterrestre que de repente ¡chof! Cae aquí, pues efectivamente diría, no puedo entender. ¿Esta gente no se hace preguntas? ¿No se cuestiona
¿Cómo puede ser? A ver, uno puede, vamos a suponer que sea inocente, que no se enterara de nada, pobre alma cándida, pero vosotros os dejaríais guiar como conductor de autobús, por ejemplo, por alguien que está sordo y que no se va a enterar de cuando le piten, ¿no, verdad? Claro, imaginaros si estáis trabajando en una empresa y el director general, pues resulta que no sabe lo que está pasando en la administración, que hay alguien que manga, o el comercial que se queda comisiones y demás. ¿Montaríais en cólera? O claro que sí, sobre todo, montaríais en cólera si empezáis a escuchar los rumores de que la empresa no va bien y que a lo mejor os podéis quedar sin trabajo. Y diríais, caramba, pues vaya mierda de director general, ¿no? Shit. Merde. Una mierda. Sí, sí, lo diríais así. Porque vamos, ¿cómo puede ser que es director general? ¿Y entonces qué hace? ¿A qué se dedica? Ni que fuera el bedel. Hombre, un director general o directora generala tiene que saber lo que ocurre en su empresa, en su departamento, en su corporación. Claro que sí, para eso le pagan. Eso forma parte de su cargo. Por consiguiente, alguien que dice, ay, yo soy inocente, me la ha pegado, me la ha pegado. Oh, te la ha pegado alguien con quien ibas en el Peugeot, la banda del Peugeot, los cuatro, y entonces ¿de qué hablabais? Cuando tú bajabas a hacer pisos, los otros te cotillaban. Y por cierto, esto es idea de mi padre. No se me ha ocurrido a mí, se le ocurre a mi padre que con 91 años y medio le funciona el coco mejor que a mí. Y me dice, yo sigo sin saber, dice él, cómo fue que este escogió a estos tres, o sea, Pedro Sánchez escogió a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, hoy prisionero, hoy en la prisión, el primero que ha entrado, pero no el único ni el último. Y dice, ¿cómo fue que los escogió? ¿Cómo se montó ese cuarteto? Ah, pues eso a mí también como extraterrestre me llamaría poderosamente la atención. El origen de todo. La causa, el Big Bang, ¿cómo sucedió esto? ¿De acuerdo? Me llamaría mucho la atención. Me llamaría la atención poderosísimamente eso de no va conmigo. Bueno, ese atontamiento del país que parece que no va con ellos. ¿De verdad? ¿De verdad no se entera? ¿De verdad dicen que entre los militantes todavía está colando aquello de que es una víctima? Hombre, yo como lo del victimitis aguditis, que es lo de la indefensión aprendida, dicho en plan FIS, ¿no? Pero en plan roseteano es victimitis aguditis. Bueno, pues sí, admito que la gente tiene tanto historia de victimitis, ¿qué es eso? El víctima nunca tiene la culpa. La culpa siempre la tiene alguien afuera. Pero claro, no olvidemos que es del libro El narcisismo del presidente. Narcisista es muy manipulador, manipula. Hace un mirroring en PNL a la empatía falsa, a la pretendida, que no la auténtica, porque la empatía auténtica conecta con el mundo emocional, hace un clic, ¡bang! Conecta. Y entonces, pues se pone en la piel de la otra persona, no literalmente, pero sí simbólicamente, para comprenderla, para tratar de entender cómo se siente y desde ahí poderla ayudar. Pero claro, está la empatía cognitiva. En PNL se le llama el mirroring, que el hacer de espejo. Y hay gente que lo hace de maravilla, pero siempre sucede igual. Siempre, siempre, siempre. Usa un cuantificador universal. ¿Por qué? Porque para que haya uno que actúe muy bien, tiene que haber aquí otra parte que no rasque, que no use las cuatro varillas de ¿hay algo aquí que no cuadre? A ver, ¿qué es lo que no cuadra? What's wrong with this picture? ¿Hay algo que sobre? ¿Hay algo que falte? Y hay algo que yo olfateo, intuyo, lo de los intestinos, los cats que dicen los americanos. El cerebro este que tenemos aquí, porque tenemos uno aquí y otro aquí, y también hay neuronas en el corazón, que hay muchas cosas, pues el corazón piensa además de sentir, y aquí pues las personas muy intuitivas se llevan la mano aquí y dicen, no sé esto. ¿Por qué? Porque es el cerebro instintivo. ¿Bien? Bueno, pues como os decía, a ver, aquí hay algo que falte, habría que planteárselo eso, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el victimitis aguditis todo eso no lo hace. No quiere.
¿Por qué no? Porque quiere eximirse, se autoexime de responsabilidad. No, no. Yo voy con el Accusainer y el Quejainer por ahí y me voy a seguir quejando de todo lo que pasa, porque eso a mí me encanta. Claro, entonces se armoniza. Se armoniza. Claro, si tú ves a otro hacer lo que haces tú, pues le ves como uno propio. ¿Sí o no? Claro, le ves como uno de tu mismo equipo. Entonces, no sospechas de él. Pero claro, en este caso, ¿cuál es la identificación? ¿Por qué se produce esa identificación? Porque este que hace el mirroring, el que hace el que te refleja, vamos a decirlo así, mirroring de mirror, de espejo, te espejita, te espejicista, pues te refleja a ti mismo y te lo crees. Hombre, ¿y tus instintos no te dicen nada? Claro, yo a lo largo de mi etapa como hada madrina, mucha gente pues ha ligado. Y ¡ay! He encontrado al hombre de mi vida, Rosita. Y he conocido a alguien narcisista, manipulador, que les hacía el mirroring. Pero ellas estaban tan ocupadas en gustarle, y se autoconvencían de que lo que estaban viendo era un alma gemela. No, perdona, cuando vas a ligar, no salgas sin tu sentido crítico. Tienes que rascar. Cuando vas a ligar, tienes que llevarte el crítico para rascar. Quería buscar un pareado, pero no me ha salido. Hay que rascar para ver qué hay ahí, qué hay debajo de todo eso. Entonces, yo tuve un colega holandés, para más señas, Vasili de nombre, no me va a escuchar ni se va a enterar, pero además en aquella época, estoy hablando de cuando, 1998 creo recordar, o 1999, o sea, hace como, pues eso, un cuarto de siglo, mon Dieu de la France, como pasa el tiempo, pues era fantástico haciendo mirroring. Él mismo lo confesaba. Pero yo me di cuenta que lo suyo no era un rapport. El rapport es la empatía emocional, natural. No, rapport. Puedes hacer un rapport sin mala intención, pero es que los narcisistas hacen el mirroring, o sea, el rapport, la empatía disfuncional, para sacar provecho de ti. Dicen los expertos, no en PNL, sino en psicoanálisis, que nuestro amado líder, o sea, amado será para ellos, pero lo digo con ironía, pues hace eso. Bueno, ¿eso es cuestión de inteligencia? No, es cuestión de ser una persona vanidosa, manipuladora, arrogante, porque tiene un complejo de inferioridad tremendo. Sí. Toda la persona arrogante, vanidosa, narcisista, que se cree superior a los demás, es una persona con una autoestima muy depauperada, con un minillo. ¿Un minillo? Pero claro, su personalidad de supervivencia es bestial, es enorme, y dentro hay un minillo. Pero lo que ve la gente es el gigante. Y se lo cree. Y dice, oye, toca así, dice, pues si huele, suena hueco. Claro que sí. Si lo observas, ves que es muy manipulador, que le pillan gestos de... que le delatan, pero tienes que estar atento, claro, con el crítico para ir a rascar, porque si no te das cuenta, no te enteras. A ver, yo comprendo que la calor derrite las neuronas, uno no tiene ganas de pensar, eso da dolor de cabeza a veces. A mí no, a mí me chifla. ¿Por qué? Porque no me gusta que me la peguen, me gusta ir a rascar. Ahora todos los del club de fans, los de opinión sincronizada, pues no saben qué decir. Ayer estaban todos patidifusos. Se les había comido la lengua al gato, no sabían cómo defender, porque claro, era el número 3 del Partido Socialista. Cuando alguien os refleje muy bien a vosotros mismos, como decía mi profesora Judy, da 2 pasos para atrás y coge perspectiva. Porque tienes que ver algo. Tienes que irte a la posición de observador. Y nada mejor que practicar el estado de Nurnuk, escrito N-E-R-C-K. Nurnuk. Bueno, mi profe le llamaba Nurnuk. Es el extraterrestre, el que aterriza de repente y dice,
Aquí, ¿qué es lo que me llama la atención? Qué curioso, fíjate, esto me llama mucho la atención. Bien. Por ejemplo, la doña Begoña Gómez aparece en lo de la ONU, con un vestido de manga hasta aquí y un pelo, ella que siempre iba últimamente cuando se sentía muy poderosa, iba monísima. Se había retocado y estaba súper presentable, ¿verdad que sí? Además es delgada, tiene tipín, quiere decir que es fácil, con cualquier cosa que te pongas, cuando estás delgada es fácil llevarlo. O no, yo creo que no es el peso ni eso. Pero en fin, vamos a lo típico tópico, a lo estándar. Apareció con un peinado que se lo había podido hacer cualquier persona con poca mano en casa. Y nada de presupuesto. Dice, tengo que ir a una fiesta, no tengo 60 euros o 50, ni siquiera 50 para ir a la peluquería del barrio y que me hagan un buen peinado. Pues nada, hay una cosa recogida, no le iba para nada con el vestido, ni la manga larga con el calor que hacía, ni sabía llevar el vestido. Hay quien ha hecho el comentario de que claro, es que el peso de la ley pues se está notando, ¿bien? Pero hubo un gesto del narcisista mirando con una cara así. Yo no me voy a meter en cotilleos, pero podéis, por ahí está corriendo el cotilleo de que hay unos audios entre el presi y la consorte, la reina consorte, no la consorte suya, la reina consorte, de que pueda haber, que le haya pedido consejo para algo. Uy. Muchos interrogantes, muchas cosas que no cuadran. Claro, ¿será verdad? No lo sé. ¿Pondría la mano en el fuego? Ni de coña marinera, porque a mí me resulta sospechoso que el rey de España no diga nada. Me llama la atención. No dice nada, dice, no, y es que claro, no puede hacer nada. Entonces, si no puede hacer nada, ¿para qué sirve? ¿Como rey? ¿Como un jarrón chino? Pues para eso, ¿para qué? Si es que nos cuesta. No sé, escuché como un presupuesto, creo que de 800 millones de pesetas la Casa Real. A lo mejor eran 80, yo creo que fueron 800. A lo mejor ahora me quedé tan impactada que creo que dijeron 800 el otro día en la tele. Pero en fin, ¿para qué queremos un rey? Si luego no nos puede servir de cortafuegos de alguien así. Plantearos, os invito a que os planteéis qué es lo que nos cuadra en toda esta historia. A mí no me cuadra que siendo uno de los de la banda del cuarteto del Peugeot, su mano derecha, el artífice que le llevó a ser secretario general del PSOE, es el que reconfirmó como secretario de organización hace 6 meses, no se enteraba de nada, cuando además, como narcisista, además inseguro, es un controlador nato y lo tiene que controlar todo, como aquello de mi papá lo arregla todo, como Catalán Occidente, todo. En fin, no quiero mezclar a Catalán Occidente con esa cosa que hay en la Moncloa, ni mucho menos. Me llama mucho también la atención todos los partidos chupópteros que están ahí como hienas, comiéndose el cadáver político. A ver qué sacan, a ver qué giran más antes de que pase la máquina que limpia de despojos todo esto. Pero no os confundáis, porque el otro partido, el PP, solo os diré que nunca olvidéis que Mr. Feijóo creó una ley para que la gente obligatoriamente por ley se metiera la vacuna. La época del COVID, del bichito. Sí. Se la tumbaron en los tribunales, pero él la hizo. No sé si se le escurría a él o a alguien que tenía en él de esto, pero otro director general que, hombre, y ahora dicen que en el Congreso que viene, que se celebra este sábado, recupera Casado el chivón, el que quiso defenestrar a Isabel Díaz Ayuso. Isabelita, cuidadín. Esta mañana he oído a alguien muy pro PP que decía, no sé cómo Isabel no ha cogido y se ha largado del PP. Yo estoy segura que doña Isabel se monta un partido por ella sola y vamos, aclamación popular en la Comunidad de Madrid, claro que sí.
Esas cosas me llaman poderosísimamente la atención, así que me encantaría saber qué cosas os llaman la atención. Sois un extraterrestre, caéis de repente en la situación española y esto es lo que me llama la atención. Bueno, rendirse no es una opción. Gracias por escuchar La Vida en Roseta, por compartirla, por comprar mis libros. Por cierto, se está vendiendo de maravilla, ¿eh? Estoy contentísima. Con mi rendirse no es una opción. Claro, el otro día me mandaron un mensaje que decía: no te rindas hasta que suceda el milagro. Se me podía haber ocurrido porque es un buen título también. Los rebeldes, solo los rebeldes sobreviven. Claro que sí, hay que rebelarse siempre contra las injusticias, las mentiras, las tonterías y todo lo malo en esta vida. Mi filosofía de soy lo mejor que me ha pasado y claro, la reina que dio calabazas al caballero de la armadura oxidada. Porque también tenéis las personas ilimitadas, tienen la lengua depilada, que sigue estando a la venta. Muy interesante. Por si queréis enteraros de las ideas que tienen hombres y mujeres que están absolutamente en contra del wokismo porque maduraron hace mucho tiempo y tienen la cabeza sobre los hombros y no bailando por ahí. Que no te equivoques, ¿eh? Que el wokismo ha hecho muchísimo daño y todavía lo está haciendo. Así que ya sabéis, esta es la filosofía rosetiana y esto es un libro súper práctico que te va a ahorrar muchas sesiones de coaching. No de hada madrining, sino de coaching. Gracias. Merci, à la prochaine.